Capítulo 1. El último brindis del señor Ashcombe. La noche había caído como un telón oscuro sobre los campos nevados de Highgate Chase, una antigua mansión victoriana a las afueras de Londres, envuelta por neblinas silenciosas y rodeada de abetos que susurraban al viento. En su interior, sin embargo, todo era risas, copas de cristal tintineando, y el murmullo elegante de una cena privada entre personas de considerable abolengo. En la cabecera de la mesa larga, iluminada por un candelabro de plata con velas encendidas, se encontraba el anfitrión, Sir Archibald Ashcombe, un hombre de 67 años, con un mostacho militar y mirada penetrante. A su derecha, su joven esposa, Vera Ashcombe, de apenas 32 años, deslumbrante con un vestido color vino y un aire de inquietud apenas disimulado. A su izquierda, su hermano menor, Victor Ashcombe, de complexión delgada y semblante amargo. La mesa estaba completa con Madame René Dubois, antigua amante del arte y una presencia habitual en las subastas de Sotheby's, Dr. Marcus Bellamy, médico de la familia y amigo íntimo del difunto primer esposo de Vera, Camilla Prentice, secretaria personal de Sir Archibald, y su sombra constante, con gafas gruesas y una expresión permanentemente impasible. Desmond Hargreaves, el abogado de la familia, quien no había dejado de mirar su reloj desde que empezó la cena. Y finalmente, Lady Eugenia Bexley, prima lejana, solterona rica y entrometida, que parecía disfrutar cada susurro ajeno como si fuese un secreto imperial. La conversación versaba sobre política, teatro y el incierto futuro del patrimonio Ashcombe. Sir Archibald alzó su copa de Oporto para un brindis final. A los secretos, ¿qué nos unen?, dijo con una media sonrisa mirando alrededor de la mesa, y a aquellos que, llegado el momento, conviene mantener enterrados. Hubo una risa tensa. Luego, el silencio. Sir Archibald bebió un sorbo, y en apenas segundos su rostro cambió. Sus ojos se agrandaron, la copa cayó de sus manos. Tosió violentamente, una vez, y luego cayó hacia atrás en su silla, derribando su servilleta al suelo. ¡Archie!, gritó Vera, poniéndose en pie con una expresión de horror genuino. Desmond se levantó de golpe mientras el doctor Bellamy corría al lado del cuerpo. En cuestión de minutos, lo declaró muerto. Un ataque al corazón. Quizá una embolia, murmuró, aunque su ceño fruncido revelaba que no estaba tan seguro. Lady Eugenia, sin disimulo alguno, ya había empezado a murmurar al oído de Camilla, mientras Víctor se servía otro trago, con una frialdad escalofriante. Pero algo más inquietante ocurrió al retirar el cuerpo. En el asiento de Sir Archibald, cuidadosamente doblada bajo el plato, había una pequeña tarjeta blanca, sin firma, sin fecha, solo una frase, escrita en tinta negra. No todos los fantasmas permanecen en la tumba. 3 días después, en el vagón privado de un tren con destino a Londres, el inspector jefe Barnes de Scotland Yard hojeaba el expediente con el ceño apretado. A su lado, impecablemente vestido con un traje gris perla y un pañuelo perfectamente doblado en el bolsillo del pecho, se encontraba Monsieur Hercule Poirot. Una cena privada. Nadie entró ni salió. Un hombre muere en plena conversación. Una tarjeta aparece de la nada. ¿Qué opina usted, Poirot? El detective belga alzó una ceja mientras sacaba su reloj de bolsillo y lo consultaba con parsimonia. Mon ami, cuando un hombre pronuncia un brindis acerca de secretos y cae muerto antes del postre,
Yo no veo coincidencias, veo un crimen cuidadosamente planeado. Y le prometo esto, antes de que vuelva a encenderse la chimenea en Highgate Chase, el asesino ya no podrá ocultarse ni detrás de su máscara más delicada. Y con una pequeña sonrisa, Poirot volvió a guardar su reloj. Es hora de cenar. Y también de cazar. Capítulo 2. La casa donde el viento no calla. El viento azotaba los ventanales de Highgate Chase con un lamento casi humano cuando Poirot y el inspector Barnes llegaron en la tarde grisácea del cuarto día. El carruaje que los trajo se alejó con rapidez, dejando a los dos hombres frente a la gran entrada de roble tallado, flanqueada por estatuas cubiertas de musgo y niebla, que parecía aferrarse a la casa como un recuerdo no deseado. Poirot, impecablemente vestido, con los guantes de piel perfectamente ajustados y el bigote más firme que nunca, levantó la vista hacia la mansión. Una casa construida para impresionar, dijo en voz baja. Y sin embargo, Monsieur Barnes, veo tristeza en sus líneas. Una tristeza, ¿cómo se dice? Estancada. La puerta se abrió con un leve crujido. Camila Prentice, la secretaria, se mantenía erguida en el umbral, con el rostro pálido y el cabello recogido en un moño severo. «Monsieur Poirot, inspector». Les estábamos esperando. Lady Vera está en el salón. Poirot inclinó la cabeza cortésmente y entró sin prisa, observando todo a su alrededor. Las alfombras gruesas, los retratos sombríos, el leve olor a cera y alcanfor. Nada escapaba a sus ojos, ni siquiera el ligero temblor en la mano con la que Camila cerró la puerta. En el salón, Vera Ashcombe se levantó con una sonrisa trémula. Iba vestida de negro, aunque sin el dramatismo teatral del duelo reciente. Sus ojos, sin embargo, estaban enrojecidos. «Gracias por venir tan rápido, Monsieur Poirot. No sé qué pensar. El médico insiste en que fue natural. Pero esa tarjeta...» «Oui, madame, la tarjeta». «¿Puedo verla?» Vera asintió, y con manos algo vacilantes sacó un sobre del cajón de una mesa lateral. Poirot tomó la tarjeta entre los dedos, como si se tratara de un objeto sagrado. La observó en silencio. Tinta reciente. Papel de buena calidad, pero no comercial. Cortado a mano. Y la frase... una advertencia, quizás. ¿Alguien aquí es supersticioso? Lady Eugenia, tal vez, pero conociéndola lo usaría como excusa para entrometerse más. Poirot sonrió con cortesía. ¿Y usted, madame? ¿Cree que su marido fue asesinado? Vera dudó. No sé. Archie tenía enemigos, sin duda. Pero no tenía miedo. Al menos no lo mostraba. Poirot se giró hacia el inspector. ¿Y qué se sabe de la disposición del comedor, Monsieur Barnes? 8 personas en total. Todos sentados a la mesa. Nadie entró ni salió durante la cena. La comida fue servida por 3 criados, ninguno de los cuales se acercó al señor Ashcombe después del brindis. Poirot caminó lentamente hacia la chimenea, donde una fotografía enmarcada mostraba a Sir Archibald en uniforme militar. Lo examinó un momento antes de volver a hablar, y sin embargo, alguien sabía exactamente cuándo intervenir. No antes, no después. El brindis fue la señal. ¿Qué ocurrió después de la muerte? Confusión, naturalmente. Intervino Camila desde la puerta. El doctor lo examinó. Vera gritó. Víctor se fue a buscar whisky. Eugenia empezó a murmurar. Teorías. Yo me ocupé de los criados. Poirot asintió lentamente.
Muy bien, deseo hablar con cada uno de los presentes aquella noche. Por separado. Comenzaremos con Monsieur Victor Ashcombe. Camila pareció dudar un instante. Está en su estudio. Beberá, probablemente. Tanto mejor. El alcohol a veces hace hablar más al corazón que a la lengua. El estudio de Víctor era un espacio oscuro, con olor a tabaco y cuero viejo. Cuando Poirot entró, encontró al hombre recostado en un sillón, con una copa medio llena en la mano. Sus ojos eran duros y fríos. «Otro sabueso», dijo sin levantarse. «Pero usted no lleva insignias, ¿verdad? Yo soy Hércules Poirot, y no necesito placa para ver lo que otros no ven». Víctor sonrió con burla. «¿Vera lo llamó? ¿Cree que alguien lo envenenó durante el brindis? ¿Cree que fue uno de nosotros? ¿Y usted, monsieur? ¿Lo cree?» El silencio se alargó. Víctor bebió un sorbo. Archie tenía enemigos, pero también sabía manipular. Reunirnos a todos en una cena como aquella, sabiendo perfectamente que nadie se soporta, ¿no le parece sospechoso? Poirot ladeó la cabeza, interesado. ¿Sospechoso? Tal vez. Pero maquiavélico. Eso sugiere que Sir Archibald tenía un propósito al reunirlos. Claro que lo tenía, replicó Víctor con aspereza. Iba a reescribir su testamento. Poirot se quedó inmóvil. Ah, entonces, monsieur, ¿cuál era su lugar en el testamento antiguo? Víctor sonrió, pero no respondió. Poirot no insistió. No era necesario. Mientras se alejaba del estudio, Poirot se detuvo en el pasillo. Sobre una mesilla descansaba un florero con lirios marchitos. A su lado, un sobre vacío, sin destinatario, sin remitente. «Curioso», murmuró. El inspector Barnes se le acercó en voz baja. «¿Qué opina, Poirot?» El detective belga observó el florero como si ocultara un secreto. «Opino que este crimen no se cometió por ira, ni siquiera por codicia». Miró hacia la escalera principal, donde una figura se deslizaba en silencio por el pasillo superior. «Este crimen, mon cher, se cometió por algo mucho más difícil de rastrear». «¿Qué cosa?» Poirot entrecerró los ojos. «Por miedo». Capítulo 3. Los 8 en la mesa. El comedor de Highgate Chase había sido clausurado desde la muerte de Sir Archibald, pero Poirot pidió verlo esa misma mañana. Camila accedió sin entusiasmo, y tras una breve orden, un criado abrió las puertas con torpeza. El aire tenía ese aroma a madera vieja y plata estancada, como si el crimen aún flotara en el ambiente. Poirot se detuvo en la entrada, con las manos cruzadas tras la espalda. Observó en silencio las copas alineadas, los platos de porcelana todavía sobre la mesa, como si la cena estuviese a punto de retomarse. Solo la silla vacía en la cabecera, ligeramente desplazada hacia atrás, rompía el orden. «¿Así permaneció desde aquella noche?», preguntó Poirot. «Exactamente», respondió Camila. «Lady Vera insistió en que no se tocara nada hasta que ustedes llegaran». Poirot se acercó a la silla de Sir Archibald y observó el mantel bajo su plato. Luego se inclinó con precisión, retiró con delicadeza la servilleta doblada y pasó sus dedos sobre la tela. Nada. La tarjeta misteriosa había sido colocada luego. ¿Pero cuándo? ¿Y por quién? El inspector Barnes se adelantó. Los 8 invitados, Sir Archibald, Vera, Víctor, Camila, el doctor Bellamy, Lady Eugenia, Desmond Hargreaves y Madame Dubois. Todos con algún motivo oculto. Poirot asintió.
y todos atrapados en una obra de teatro escrita por alguien con paciencia y con miedo de enfrentarse a su víctima cara a cara. Se sentó brevemente en la silla junto a la de Archibald y cerró los ojos. ¿Quién tenía acceso al vino? ¿El brindis fue servido por los criados? Sí, pero la botella ya estaba en la mesa. Archibald insistió en servirlo él mismo, respondió Camila. Entonces, el veneno, si hubo alguno, debió estar en su copa. O, quizás... Poirot se detuvo. No. Demasiado evidente. Esto fue diseñado para parecer natural. El detective se levantó con rapidez inesperada. Es momento de hablar con los demás. Uno a uno. El crimen no está en la copa, Monsieur Barnes. Está en los gestos, en las pausas, en lo que no se dijo. El primero en ser llamado al salón fue Desmond Hargreaves, el abogado, alto, delgado, con bigote impecable y maneras frías. Su maletín estaba en sus rodillas como si esperara una reunión de negocios. «Señor Hargreaves», comenzó Poirot, «entiendo que llevaba años representando los asuntos legales de Sir Archibald». «Desde 1919», afirmó él. «Ininterrumpidamente». ¿Estaba al tanto de algún cambio reciente en su testamento? Desmond ajustó sus gafas. «Solo rumores. Sir Archibald era reservado, pero me pidió redactar un borrador nuevo hace 3 semanas. Aún no lo firmó. El documento, por tanto, no tiene validez legal. ¿Y el contenido de ese borrador? Eso, Monsieur Poirot, es información confidencial». Poirot sonrió. Pero el difunto ya no puede objetar. Desmond dudó, luego cedió. Redujo considerablemente la herencia de su esposa, aumentó la porción destinada a su sobrina en Ginebra y eliminó completamente a su hermano Víctor del testamento. ¿Por qué? Dijo que Víctor tenía deudas y poco juicio. ¿Y usted cree que Víctor lo sabía? No lo sé. Pero no sería difícil imaginarlo. En esta casa se murmura más de lo que se habla. Poirot asintió, satisfecho. «Merci, monsieur». La siguiente fue Madame René Dubois, envuelta en un abrigo de pieles pese al calor de la chimenea. Sus ojos eran sagaces, aunque decorados con dramatismo. «Estudiado. Una tragedia», suspiró al sentarse. Archibald siempre fue un hombre de extremos, ¿sabe? O adoraba o despreciaba. No había término medio. ¿Y cómo la trataba a usted, madame? Con respeto, aunque siempre desconfiaba de las mujeres independientes, pero me valoraba como consultora en arte. Le vendí 2 piezas este año. ¿Tenía alguna diferencia con él últimamente? Ella sonrió con ironía. ¿Diferencias? Él quería casarse conmigo hace 3 años antes de conocer a Vera. Le dije que no. Desde entonces, supo mantener su distancia, aunque nunca me perdonó del todo. ¿Y por qué aceptó venir a la cena? Porque soy práctica, Monsieur Poirot. Y porque sentí que algo no estaba bien. Archie no era de los que organizaban cenas por cortesía. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Y qué observó esa noche? Una tensión palpable. Víctor bebía más de lo habitual. Vera apenas comió. El doctor no dejaba de mirar su reloj. Y Camila parecía lista para estallar. ¿Y usted? Yo observé. Siempre lo hago. Poirot la despidió con un gesto. Cuando salió, miró a Barnes. 2 entrevistas y ya tenemos resentimiento, celos, deudas y viejos amores. Un crimen clásico, pero algo aquí no cuadra. ¿Qué cosa? Poirot miró hacia el comedor, aún abierto. Demasiado perfecto.
Todos tienen un motivo. Todos se comportan como si esperaran ser culpables. Y sin embargo, se interrumpió al escuchar pasos suaves en la escalera. Camilla volvió a aparecer. Lady Vera pide que la vean en su habitación. Dice que ha recordado algo. Poirot se levantó al instante. Entonces, Monsieur Barnes, sigamos las migas de pan. Tal vez nos lleven directamente al lobo. Capítulo 4. Lo que Vera cayó aquella noche. La habitación de Lady Vera Ashcombe estaba decorada con un gusto moderno que contrastaba con la solemnidad victoriana del resto de Highgate Chase. Tonos marfil y verde salvia, cortinas livianas que apenas ocultaban la niebla exterior y un perfume floral sutil en el aire. Poirot notó al instante la disposición precisa de los objetos. Los libros apilados por tamaño, los frascos de perfume ordenados por color. No era solo un gusto por la estética, sino una necesidad de control. Vera estaba sentada en un diván junto a la ventana. Tenía un abrigo sobre los hombros y un libro cerrado en el regazo que no parecía haber sido leído. Al verlos entrar, se incorporó con suavidad. «Monsieur Poirot, inspector, gracias por venir. No quería hablar de esto abajo, no con todos escuchando». Poirot inclinó la cabeza con cortesía y tomó asiento frente a ella. «¿Ha recordado algo, madame? ¿Algo relacionado con la noche en que su esposo murió?» Vera asintió. Sus ojos azules se movieron inquietos hacia la ventana, como si esperara encontrar allí las palabras que aún dudaba en pronunciar. «No es un recuerdo exacto, es más, una sensación que tuve antes de la cena. Algo que ahora me resulta imposible». Ignorar Poirot esperó sin interrumpir. Faltaban 15 minutos para sentarnos a la mesa. Yo estaba en mi tocador terminando de prepararme. Archie vino a verme. Se quedó en el umbral. No entró. Ella hizo una pausa, arrastrando las palabras. Su rostro estaba extraño, no nervioso, más bien ansioso, como si quisiera decirme algo y no pudiera. ¿Dijo algo concreto? Sí. Me miró fijamente y dijo: «Esta cena no es una celebración, es una revelación». Y luego se fue. Poirot cruzó lentamente las manos sobre las rodillas. «¿Y usted interpretó eso como?» Pensé que se refería al testamento. Sabía que estaba considerando cambiarlo, aunque no me había dicho en qué dirección. Supuse que lo anunciaría esa noche. Pero ahora me pregunto si temía algo más. ¿Y hubo algún otro detalle fuera de lo común? Vera titubeó, luego asintió. Durante la cena, noté que Camila, la señorita Prentice, llevaba un pañuelo distinto, uno que yo le regalé hace tiempo. Nunca lo había usado, al menos no en público. No sé por qué me pareció relevante, pero lo miraba de forma constante, como si le recordara algo. Poirot hizo un gesto leve de reconocimiento, aunque su mente ya trabajaba a toda marcha. ¿Y la carta? ¿Recibió usted alguna misiva anónima o advertencia antes de la cena? No, afirmó Vera con firmeza. Pero Archie sí recibió una. La vi en su escritorio el día anterior. La guardó de inmediato, sin dejarme leerla. Dijo que era de alguien del pasado. Eso fue todo. ¿Podría describir el sobre? Blanco, sin remitente, con la palabra privado escrita en rojo. Muy elegante. Poirot se levantó con suavidad, agradeciéndole con una inclinación. «Merci». «Madame, ha sido usted muy útil». Al salir, Barnes lo alcanzó en el pasillo. ¿Algo relevante? Varias cosas. Una mirada detenida, un sobre rojo, un pañuelo olvidado y, sobre todo, un hombre que, antes de morir,
Sabía que lo iban a enfrentar. ¿Y usted cree que él sabía que lo iban a asesinar? Poirot negó lentamente. No, creo que sabía que la verdad iba a salir. Lo que no imaginó es que moriría antes de poder decirla. Mientras bajaban las escaleras, una figura delgada apareció en el vestíbulo. Era Lady Eugenia Bexley, vestida con un luto exagerado, velo negro, broche con camafeo y una expresión entre teatral y acusadora. ¿Ya terminaron de hablar con la viuda?, preguntó sin cortesías. Poirot la observó con calma. Estamos. En ello, madame. Y usted también tendrá su turno. Me interesa mucho saber qué vio. O lo que cree haber visto. Eugenia entrecerró los ojos. Yo no me dejo impresionar, monsieur Poirot. La muerte no me escandaliza. He vivido 3 guerras, pero sí me incomodan las mentiras. Y en esta casa hay muchas. Por ejemplo, que el doctor Bellamy diga que Archie estaba sano. Mentira. Yo lo oí discutir con él hace un mes, a gritos. Algo sobre una receta médica y una advertencia. Poirot se acercó un paso. ¿Advertencia sobre qué? Eso no lo sé. Pero Archie le dijo, y cito, «Si hablas de esto, te arruinaré». ¿Qué ocultaban? Usted sabrá, detective. Con una media sonrisa amarga, Eugenia se retiró escaleras arriba, dejando el eco de sus palabras como una sombra más en la mansión. En la biblioteca, Poirot se detuvo frente a la chimenea encendida. Barnes cerró la puerta tras ellos. «Esto se complica», dijo el inspector. Testamentos, cartas anónimas, amenazas médicas, miradas furtivas. Poirot no respondía. Solo miraba las llamas con sus ojos oscuros entrecerrados. «No, mon ami, esto se aclara. La red está tendida y el pez empieza a moverse. Solo hay que observar hacia dónde nada». ¿Y su próxima entrevista? Poirot sonrió sin volverse. «La señorita Prentice, es hora de ver qué oculta la mujer más discreta de esta casa». Capítulo 5. El pañuelo de Camilla. La señorita Camila Prentice esperaba en la antesala de la biblioteca cuando Poirot la mandó llamar. Sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y los labios apretados, parecía más una institutriz que una secretaria personal. Vestía de gris, sin adornos, salvo un pañuelo color lavanda anudado al cuello, el mismo que Vera había mencionado momentos antes. «¿Puede pasar, mademoiselle?», dijo Poirot abriéndole la puerta él mismo. «Agradezco su puntualidad. El orden, después de todo, es una virtud que admiro profundamente». Camila entró sin vacilar. Se sentó con compostura en la silla frente al escritorio, donde Poirot se acomodó con una pequeña libreta en la mano. El inspector Barnes permanecía cerca de la chimenea, sin intervenir aún. «Señorita Prentice», comenzó Poirot, «usted conocía al señor Ashcombe mejor que muchos en esta casa, ¿oui?» «Lo conocía profesionalmente, monsieur. Le llevaba la agenda, correspondencia y finanzas menores. Nada más. Y sin embargo, estaba presente en una cena privada, íntima, no una reunión de negocios». Sir Archibald insistió. Me pareció extraño, sí. Pero obedecí. Poirot la observó unos segundos, luego inclinó la cabeza hacia el pañuelo. «Ese pañuelo que lleva tiene un color agradable. ¿Es nuevo?» Camila se tensó apenas. «No, lo tenía guardado desde hace años y decidió usarlo esa noche. ¿Fue casualidad?» Poirot sonrió con suavidad. «Ah, las casualidades me interesan mucho. Casi tanto como los silencios estratégicos. Dígame, mademoiselle, ¿vio usted a Sir Archibald
¿Recibir una carta en los días previos a su muerte? Camila dudó un instante. Luego, con voz más baja: sí. Un sobre blanco, con letras rojas, se encerró en su despacho después de abrirlo. ¿Y se mostró alterado? Más que eso, furioso, rompió un jarrón, ordenó que nadie entrara. Me pidió que cancelara una llamada con el abogado, pero sin decir por qué. ¿Y usted le preguntó? Nunca hacía preguntas, monsieur. Él lo prefería así. Poirot tomó nota en su libreta. El día de la cena. ¿Notó algo inusual en mí, el comportamiento de los otros invitados? Camila asintió, casi sin pensarlo. Víctor estaba más irritable de lo habitual. Lady Eugenia no paraba de mirarme, como si esperara que yo dijera algo. Y Vera... Bueno, Vera parecía saber más de lo que decía. Pero eso es común en ella. Poirot se acomodó con lentitud, observándola con más atención. Usted no lo ha mencionado aún, pero tengo la impresión de que está conteniendo algo. No un secreto, quizás, sino una certeza. Una sospecha. Camila apretó los labios. El pañuelo tembló ligeramente cuando bajó la mirada. Sir Archibald me dictó una nota 2 días antes de morir. Quería enviarla por telegrama, pero cambió de idea en el último momento. Me pidió destruirla. No lo hice. ¿La conserva? Camila asintió. Sacó con cuidado un pequeño trozo de papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó a Poirot. La tinta estaba algo borrosa, pero aún legible. A las 21:00 haré la revelación. Debe estar presente. Solo así terminará todo. No había nombre, ni destinatario. Poirot leyó el mensaje 3 veces antes de levantar la vista. ¿Sabe usted a quién iba dirigido esto? Camila negó con la cabeza, pero había algo en su gesto que no convencía del todo. No con certeza, pero puedo suponer. Comparta su suposición, mademoiselle. A veces, incluso las suposiciones contienen verdades disfrazadas. Ella respiró hondo. Creo que era para el doctor Bellamy. Poirot arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque esa mañana discutieron, en voz baja, en la galería del primer piso. Sir Archibald le dijo: «No tengo más paciencia contigo». Y el doctor le respondió: «Entonces más te vale callar de una vez». Poirot cerró los ojos un instante. ¿Y usted lo escuchó todo? Solo fragmentos. Pero eso fue suficiente para mí. El inspector Barnes anotaba sin levantar la vista. ¿Qué pasó con la nota después? La guardé. No por deslealtad, sino porque algo en el tono de su voz me dio miedo. Temí que si desaparecía esa nota, se borraría también la última oportunidad de entender lo que estaba ocurriendo. Poirot se puso de pie lentamente. Ha hecho bien, mademoiselle. Guardar lo que otros desechan es, a veces, el primer paso para encontrar la verdad. Camilla se levantó con elegancia. Justo antes de salir, se detuvo en el umbral. Monsieur Poirot, no sé quién mató a Sir Archibald, pero le aseguro algo, no fue por dinero. Entonces, ¿por qué? Por culpa. La que no desaparece con el paso del tiempo. Y con eso se marchó. Poirot se volvió hacia Barnes en cuanto quedaron solos. No fue el testamento, inspector. Fue algo más profundo. Algo que ocurrió mucho antes de esa cena. ¿Algo del pasado? Exactamente. Y todos en esa mesa lo sabían, o temían descubrirlo. Poirot se acercó a la chimenea. El fuego chispeaba levemente. Ya es hora de ver al doctor Bellamy. Quiero saber por qué un médico, tan calmado como él, llevaba un frasco de barbitúricos en el bolsillo aquella noche. Barnes se giró, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Poirot sonrió.
apenas. Vi su silueta reflejada en la cuchara de plata. Todo se refleja, inspector. Solo hay que mirar desde el ángulo correcto. Capítulo 6. El juramento del Dr. Bellamy. El despacho del Dr. Marcus Bellamy era una habitación retirada del ala oeste de Highgate Chase, rodeada de libros médicos, retratos anatómicos y una colección de frascos de cristal que descansaban, perfectamente alineados, sobre una repisa barnizada. Al entrar, Poirot notó que el médico había encendido una pipa, aunque apenas la había tocado. La ceniza colgaba sin haberse desprendido. Bellamy estaba sentado con la espalda recta, vestido con un traje de tweed sobrio y un chaleco oscuro. Su rostro, cincelado y firme, tenía la expresión tensa de alguien acostumbrado a guardar secretos más que a contarlos. Monsieur Poirot saludó con voz grave. Inspector, supongo que ya han hablado con todos. Con todos los que estaban en la mesa, sí, respondió Poirot, acomodándose en un sillón de orejas frente a él. Pero usted, doctor, me intriga especialmente. No por lo que ha dicho, sino por lo que no ha dicho aún. Bellamy mantuvo la mirada firme. No soy de los que especulan, solo hablo de lo que puedo probar. Oh, pero los hechos a veces se esconden en lo no dicho, ¿sabe? Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Era usted amigo de Sir Archibald? Durante muchos años, sí. Aunque últimamente nuestras conversaciones eran menos amistosas. ¿Por qué? Bellamy dudó. Luego bajó la mirada un instante. Archie cambió. Se volvió paranoico, desconfiado. Empezó a buscar fantasmas donde no los había. ¿Y usted nunca le dio motivo para desconfiar? El médico apretó los labios, luego dejó la pipa sobre la mesa con gesto brusco. No directamente. Pero cometí errores en el pasado. Conozco secretos, algunos que ni siquiera Vera conoce. Y Archie lo sabía. Poirot no se movió. Solo asintió con lentitud. ¿Fue eso lo que discutieron aquella mañana en la galería? El silencio que siguió lo confirmó más que cualquier palabra. Sí, admitió al fin Bellamy. Discutimos. Él me acusó de ocultar información médica. Quería que admitiera algo que ocurrió hace años, algo que yo prefería dejar en el pasado. ¿Qué ocurrió, doctor? Bellamy se levantó de golpe. Caminó hasta la ventana, respiró hondo y luego habló sin girarse. Hace 6 años atendí a su primera esposa, Clara Ashcombe. Era una mujer inestable, emocionalmente frágil. Yo cometí un error. Le receté un tranquilizante en dosis prolongadas sin evaluar bien su historial clínico. Entró en una depresión profunda. Un mes después, murió. Barnes intervino desde un rincón. ¿No fue un suicidio? Eso dijeron todos, incluso yo. Pero en el fondo, siempre supe que contribuía a su deterioro. Archie me culpó. Nunca abiertamente, pero lo hizo. Y con razón. Poirot se levantó, acercándose a Bellamy con pasos suaves. ¿Y por qué esa conversación resurgió justo ahora? Porque alguien le envió una carta y mencionó el nombre de Clara. Poirot ladeó la cabeza. ¿Quién? No, lo sé, pero Archie me la mostró. Solo un fragmento. Decía: la verdad sobre Clara siempre sale a la luz. ¿Y él pensó que usted la había escrito? Sí. Por eso me amenazó. Dijo que si yo no confesaba públicamente, él lo haría durante la cena. Delante de todos, dijo. Poirot frunció el ceño.
¿Y usted, doctor? ¿Lo habría permitido? Bellamy se giró bruscamente. Por supuesto que no. Me habría arruinado no solo mi reputación, sino también mi práctica médica. Pero eso no significa que yo lo haya matado. ¿Llevaba usted barbitúricos aquella noche? Bellamy no se sorprendió por la pregunta. Solo asintió. Sí, siempre los llevo. Para emergencias. Lo examiné cuando cayó. Y créame, no murió por eso. No había signos de intoxicación clásica. Su rostro, su piel, no era una sobredosis. Poirot cruzó los brazos. ¿Y si el método fue más sutil? Si fue asesinado, dijo Bellamy con voz apagada. Entonces el veneno fue simbólico, algo que no mató su cuerpo, sino su alma. Poirot lo observó un largo instante. Una frase muy reveladora, doctor. Usted sabía que la cena era una trampa. ¿Por qué asistió? Porque no podía permitirme no estar. Y porque, en el fondo, quería que terminara. Ya no soportaba las miradas, los murmullos, la culpa. Poirot dio unos pasos hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una última cosa. ¿Estaba usted enamorado de Clara Ashcombe? Bellamy no respondió, pero su silencio fue tan elocuente como un juramento. Al regresar al pasillo, Barnes habló en voz baja. ¿Lo cree culpable? Non, susurró Poirot, pero sí cree que merece el castigo. Y ese tipo de hombres no matan. Esperan que alguien más lo haga por ellos. ¿Y entonces? Entonces, dijo Poirot, mientras caminaban hacia el vestíbulo, es hora de ver a la última testigo silenciosa de aquella noche. ¿Quién? Poirot se detuvo al pie de la escalera y señaló hacia el ala este. Lady Eugenia Bexley, mujer que siempre observa, pero que hasta ahora solo ha dicho lo que le convenía. Barnes asintió. ¿Cree que sabe más de lo que dice? Poirot respondió con una leve sonrisa. No, estoy convencido de que lo vio todo y ha estado esperando el momento perfecto para usarlo. Capítulo 7. Lo que calla. Lady Eugenia. La habitación de Lady Eugenia Bexley estaba impregnada de un aroma a violetas secas y desconfianza antigua. A diferencia del resto de la mansión, donde reinaban los toques modernos o el minimalismo práctico, su espacio era un santuario al pasado, retratos en sepia, una cómoda victoriana con bordes desgastados y una colección de pañuelos bordados perfectamente doblados sobre una silla de respaldo alto. Lady Eugenia aguardaba sentada, con el velo aún puesto, aunque ligeramente ladeado, como si hubiese olvidado que lo llevaba. Sostenía un bastón de marfil decorado con flores talladas. Su expresión era afilada como un bisturí. Cuando Poirot y el inspector Barnes entraron, no se levantó. «¿Por fin han decidido venir a mí?», dijo sin rodeos. «Les advierto, no me gusta repetir lo que ya he dicho». Poirot le ofreció una reverencia breve, como si saludara a una reina en retiro. «Y nosotros no deseamos que repita nada, madame, solo que complete lo que comenzó. Las piezas sueltas, los gestos que omitió. Usted tiene la costumbre de señalar, pero no de explicar. Porque explicar es para los inocentes», replicó ella. Y yo, Monsieur Poirot, soy una mujer que ha visto demasiadas explicaciones disfrazadas de verdades. Entonces, permita que le haga preguntas. Usted ha insinuado que el doctor Bellamy mentía. También ha señalado a Camila con desdén. Pero no ha dicho nada de Sir Archibald. ¿Cuál era su relación con él? Lady Eugenia dejó escapar un sonido entre una risa y un bufido. Archibald me tenía miedo, aunque jamás lo admitiría. Yo sabía cosas que él prefería olvidar. Nuestra familia, la parte de sangre,
Siempre ha sido más fuerte que sus matrimonios o sus juegos de poder. ¿Y a qué tipo de cosas se refiere? A Clara, su primera esposa. Yo la conocí antes que él. La admiraba. Era frágil, sí, pero noble. El problema fue que Clara se enamoró del hombre equivocado. Poirot inclinó la cabeza. ¿El doctor Bellamy? Lady Eugenia alzó una ceja. No, de su cuñado. De Víctor Poisson. Barnes reaccionó con un movimiento sutil, pero Poirot se mantuvo inmóvil. ¿Tiene pruebas de eso? ¿Pruebas? No. Pero Clara me lo dijo. En confianza. Meses antes de su muerte. Me confesó que Víctor la entendía, la escuchaba, y que una noche, en una tormenta como esta, él la besó. ¿Y Archibald lo supo? Eso nunca. Me lo dijo. Pero él cambió poco después. Se volvió más seco, más controlado. A Clara la encerró en rutinas, la hizo depender de Bellamy. Era su forma de castigo. Poirot caminó lentamente por la habitación, observando un relicario colgado en la pared. Y esa noche, la de la cena, ¿usted sabía que algo ocurriría? Lo sentí. El aire estaba cargado. Vera temblaba como un pájaro. Camila parecía contener la respiración. Bellamy no tocó su copa. Y Víctor tenía los nudillos blancos de tanto apretar el tenedor. ¿Y usted? Yo observé. Como siempre. Pero cuando Archibald alzó la copa para brindar, noté algo más. Poirot se detuvo. ¿Qué cosa? Lady Eugenia se inclinó hacia adelante, bajando la voz por primera vez. Vera lo miró como si esperara que se cayera muerto. No con odio, con anticipación. Un silencio denso llenó el cuarto. ¿Sugiere usted que Lady Vera estaba al tanto de lo que ocurriría? Sugiero que si alguien sabía qué contenía esa copa, era ella. O al menos deseaba que así fuera. Poirot cruzó los brazos. Barnes, aún de pie, tomó nota con gesto concentrado. Y después de la muerte de Sir Archibald, ¿vio algo más? Algo que no haya mencionado. Eugenia dudó. Miró hacia la ventana y luego murmuró. Vi a Víctor sacar algo del bolsillo del difunto. Una pequeña llave. No dijo nada. Se la guardó y se fue. ¿Qué tipo de llave? No lo sé, pero no era de una puerta. Era pequeña, dorada, como de un cofre. Poirot y Barnes intercambiaron una mirada rápida. «Merci, madame», dijo Poirot. «Su memoria es admirable». «No es la memoria, monsieur Poirot. Es el resentimiento. Nunca duerme». Al salir de la habitación, Poirot se detuvo en el pasillo. Cerró los ojos un momento, como si organizara piezas mentales en un tablero invisible. Víctor, Clara, Bellamy, Vera, todos unidos por algo más antiguo que la muerte de Archibald. Algo que vuelve a la superficie como un cadáver mal enterrado. Barnes lo observó con recelo. ¿Y qué hacemos ahora? Poirot abrió los ojos. Ya no había dulzura en su expresión. Solo cálculo. Buscamos esa llave. Y encontramos el cofre. ¿Qué cree que contiene? La verdad. No el motivo. No el veneno, sino la causa original. El crimen antes del crimen es... Reloj de péndulo del vestíbulo marcó las 6. Es hora de reunirlos a todos. Esta noche cenaremos nuevamente, pero será yo quien haga el brindis. Capítulo 8. La cena silenciosa. A las 8 en punto, los candelabros fueron encendidos nuevamente en el comedor de Highgate Chase.
Las llamas bailaban con una quietud ceremonial, reflejándose en la plata pulida, en las copas limpias y en las caras tensas de quienes tomaban asiento. La misma mesa, los mismos platos, pero esta vez sin el difunto anfitrión en la cabecera. En su lugar, Hércules Poirot se mantenía erguido, el bigote perfectamente alineado, los ojos afilados como un bisturí. A su lado, de pie junto a la pared, el inspector Barnes vigilaba la escena como un centinela silencioso. Los invitados llegaron sin hablar. Lady Vera, de negro riguroso, bajó la vista al sentarse. Victor Ashcombe, con una copa ya en la mano, parecía más interesado en el brandy que en la comida. Camila Prentice se mantenía recta, los dedos crispados sobre su servilleta. El doctor Bellamy llevaba el rostro sereno, pero sus ojos no se detenían en ningún punto fijo. Lady Eugenia se colocó en su mismo sitio, como si no hubiera pasado una semana desde la última cena. Y Desmond Hargreaves se ajustaba el reloj con tanta frecuencia que resultaba imposible no notarlo. Cuando todos estuvieron en sus lugares, Poirot alzó una copa de vino sin beber. Mesdames et messieurs, esta noche repetimos una escena, una cena, un silencio, pero esta vez el crimen no tendrá la última palabra. Nadie respondió, solo el suave sonido de los cubiertos siendo colocados sobre los platos vacíos. Poirot dio un paso hacia el centro de la mesa. He observado, he escuchado y he deducido. Lo que ocurrió aquí no fue una simple traición financiera. Fue una exposición emocional. Una partida de ajedrez donde la última jugada fue ejecutada con guantes invisibles. Víctor resopló ligeramente, pero Poirot no se inmutó. La noche de la muerte de Sir Archibald, cada uno de ustedes esperaba algo. Algunos, la revelación de un Nuevo Testamento. Otros, la exposición de un viejo error. Pero todos tenían algo que temer, porque todos, de una forma u otra, estaban ligados al pasado de Clara Ashcombe. Un murmullo corrió por la mesa, apenas audible. Sí, continuó Poirot, recorriendo lentamente los rostros. Una mujer frágil, sensible y finalmente destruida por las decisiones de quienes afirmaban protegerla. La carta que recibió Archibald fue solo el principio. Una amenaza, una verdad al borde de estallar. Poirot se giró hacia Vera. Usted, madame, no sabía del todo lo que su esposo había descubierto, pero presentía que algo se avecinaba y deseaba que ocurriera. ¿Era por temor o por libertad? Vera no respondió. Solo bajó aún más la mirada. Poirot continuó. ¿Y usted, monsieur? Víctor, ¿por qué no ha mencionado nunca la llave dorada? Los ojos de todos se volvieron hacia él. Víctor palideció levemente. ¿Qué llave? La que tomó del cuerpo de su hermano después de su muerte. La que pertenecía a un pequeño compartimento escondido en el estudio. El mismo que el inspector y yo registramos esta mañana, y que curiosamente usted se apresuró a vaciar. El ambiente se tensó como una cuerda. Víctor se alzó un poco. No tiene pruebas de eso. No aún, pero hay una mancha de tinta fresca en su chaleco y un recibo quemado parcialmente en la chimenea. Parte de una carta que hablaba de culpa compartida. ¿Cuántos secretos puede contener una llave, monsieur? Víctor no respondió. Poirot se volvió entonces hacia Camila. Usted ha sido leal más allá del deber, mademoiselle, pero guardar los silencios de un muerto no siempre honra su memoria.
Usted sabía del telegrama no enviado, y también que Archibald no planeaba cambiar su testamento, sino su legado. ¿Qué significa eso?, interrumpió Desmond con voz tensa. Significa, dijo Poirot, que Sir Archibald pensaba revelar una verdad, que su primera esposa no se quitó la vida por fragilidad, sino por manipulación, que fue empujada al borde por un cúmulo de presiones, traiciones emocionales y errores médicos, y que finalmente supo quién fue la pieza final que la quebró. Los rostros se endurecieron. Poirot alzó la voz, sin elevarla realmente. No fue dinero lo que mató a Archibald Ashcombe, fue el miedo a ser desenmascarado, y el miedo de otros a lo que él pudiera decir. Así que esta noche se dirá todo, y lo que no digan ustedes, lo diré yo. Un silencio total invadió el comedor. Poirot dejó la copa sobre la mesa sin beber, y con paso firme se dirigió hacia la salida. Mañana convocaré una última reunión, y ahí, mes a mes, será la revelación final. Salió sin mirar atrás. En el pasillo, Barnes se le acercó. ¿Y bien? ¿Cree que alguno hablará antes de mañana? Poirot ajustó su bastón y miró hacia el fondo oscuro de la mansión. Oh, sí, inspector. Porque esta cena fue una bomba y algunos ya sienten la mecha quemando bajo los pies. Capítulo 9. El secreto del estudio cerrado. A la mañana siguiente, las paredes de Highgate Chase parecían contener la respiración. Ni un crujido de escalera ni un chirrido de puerta rompía el silencio. Los criados evitaban hacer ruido al caminar, como si temieran perturbar algo que se estaba gestando. Algo que, inevitablemente, saldría a la luz. Poirot bajó temprano, impecable como siempre. Llevaba los guantes puestos aunque no hacía frío. Se detuvo frente a una de las ventanas del pasillo principal, observando la niebla aún espesa entre los árboles. A su lado, Barnes hojeaba un cuaderno de apuntes. ¿Está seguro de que esta será la pieza final?, preguntó el inspector sin levantar la vista. No lo sé, respondió Poirot. Pero sé que esta pieza era la única que todos pensaban que nadie encontraría. Un criado se acercó con discreción. Monsieur Poirot, Monsieur Ashcombe dejó la llave sobre la mesa del despacho. La encontramos esta mañana, tal como usted indicó. Poirot la tomó sin decir nada. Una pequeña llave dorada con una ligera mancha de oxidación en el borde. La observó con detenimiento, como si ya pudiera ver a través de ella. Ya no necesitan esconderla, murmuró. El teatro ha terminado. Es hora de entrar al camerino. El estudio de Sir Archibald, hasta ahora clausurado desde el incidente, fue abierto por primera vez desde su muerte. La habitación, con sus estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero, tenía una luz tenue que entraba por una sola ventana alta. El escritorio de nogal estaba despejado, salvo por una lámpara y un tintero casi seco. Poirot se acercó sin prisa al lateral del escritorio. Justo en la base, oculto tras un reborde tallado, había un compartimento apenas visible. Introdujo la llave y giró con lentitud. Un leve clic. La tapa cedió. Dentro, cuidadosamente plegados, había 3 elementos: una carta sellada, un sobre con fotografías en blanco y negro y una libreta pequeña de cuero marrón. Poirot los colocó sobre la mesa y se sentó. Barnes, detrás de él, se mantuvo de pie con rigidez. ¿Qué es todo eso? Poirot abrió primero la libreta. Era el diario personal de Sir Archibald, pero no uno cotidiano. Fechado de forma irregular, contenía anotaciones breves, casi todas en torno a Clara.
Ella llora de noche otra vez. Bellamy dice que es normal. No lo es. Camila me alertó sobre las visitas de Víctor a su habitación. Clara lo niega, pero sus ojos no mienten. Hoy encontré a Clara escribiendo una carta que rompió al verme. Sospecho que planea irse. No permitiré que la destruyan por dentro. Si yo caigo, que caigan conmigo. Poirot cerró la libreta con gesto lento. Luego abrió el sobre con las fotografías. 6 imágenes. Una Clara pálida, sentada en el jardín, con expresión ausente. Otra, caminando por el pasillo con un frasco de medicación en la mano. Una tercera, más impactante. Clara abrazando a Víctor, de espaldas, pero claramente él. La fecha, escrita con tinta azul en el reverso, 17 de octubre de 1927. Esto no es simple memoria, dijo Poirot, mostrándoselas a Barnes. Es documentación. Pruebas que Sir Archibald pensaba revelar. Tal vez no en esa cena, pero pronto. Finalmente, Poirot rompió el sello de la carta. No tenía dirección. Solo un encabezado. A quien encuentre esto, si algo me sucede antes de poder hablar. El resto era una mezcla de acusaciones, confesiones y amenazas veladas. Archibald señalaba a Bellamy por negligencia médica, a Víctor por manipular emocionalmente a Clara y a Vera por saberlo todo y no decir nada. Ella supo de la carta de Clara, supo del beso, del dolor, y aún así se quedó. No por amor, por la casa, por el nombre. Poirot se quedó en silencio un momento. Luego se levantó con lentitud. Ya no queda... Nada oculto, inspector. Solo falta una cosa. ¿Qué? Poirot lo miró con gravedad. Saber quién de todos decidió que este testamento emocional no debía llegar a leerse. Poco después, Poirot convocó a todos al salón. Ningún rostro mostraba sorpresa. Solo resignación. Como si supieran que el momento había llegado. Mesdames et messieurs, comenzó Poirot con voz pausada. He leído las últimas palabras de Sir Archibald. No ante notario, sino ante el juicio moral. Y ahora les hago una pregunta. ¿Quién creyó que silenciar a un muerto era una forma de justicia? Un silencio pesado. Poirot sacó la libreta del bolsillo y la colocó sobre la mesa. Alguien aquí temió esto más que cualquier testamento, más que cualquier herencia. Porque en estas páginas no hay dinero, solo verdad. Y para algunos, eso es mucho más letal. Camila se movió ligeramente en su silla. Víctor bebió un sorbo. Vera apretó los brazos del sillón. Poirot se inclinó hacia adelante. Esta noche les daré una última oportunidad para hablar, porque si yo lo hago, no habrá lugar para interpretaciones. Se retiró sin esperar respuesta. Había dejado la puerta abierta, literal y simbólicamente. Detrás, el reloj marcó las 11, y en la casa, el pasado comenzaba a reclamar su lugar. Capítulo 10. El nombre en la última página. La medianoche llegó a Highgate Chase como un visitante sin invitación. Afuera, la niebla se espesaba sobre los jardines helados, ocultando caminos, estatuas y la verja oxidada que nadie usaba. Adentro, la atmósfera era aún más densa, saturada de recuerdos, culpas no confesadas y el crujido ocasional de la madera vieja que parecía susurrar cosas que nadie quería oír. Poirot estaba solo en la biblioteca. La lámpara encendida arrojaba un círculo de luz suave sobre el escritorio.
Frente a él, la libreta de Sir Archibald estaba abierta en la última página. No era extensa. Apenas unas líneas, pero su impacto era como una piedra arrojada en Minnosintos, un estanque quieto. He reunido a todos por una razón. Uno de ellos escribió la carta anónima, pero otro fue quien empujó a Clara por el borde. Lo supe tarde, y cuando lo comprendí, también supe que yo no estaba seguro. Si muero antes de decirlo en voz alta, que esto quede registrado. El nombre es... Poirot leyó la frase una vez más. En el último renglón, la tinta había sido arrastrada, como si la pluma hubiese sido retirada con violencia. Apenas quedaban 2 letras visibles. B. No más. Poirot cerró la libreta con sumo cuidado. Demasiado cerca. Demasiado tarde. El sonido de pasos en la alfombra lo distrajo. El inspector Barnes apareció en el umbral, el rostro grave. ¿Alguna confesión? ¿Espontánea? Poirot negó. No, inspector. Los culpables que actúan por miedo rara vez confiesan por iniciativa. Pero sus rostros ya lo dicen todo. ¿Y esas letras? ¿Cree que se refería a Vera? Poirot entrecerró los ojos, pensativo. Quizá. O quizás a Víctor. O tal vez ambos. Un B puede conducir a cualquiera de los dos. Pero lo importante no es lo que escribió, sino lo que no tuvo tiempo de escribir. Barnes cruzó los brazos. ¿Está diciendo que lo interrumpieron? Exactamente. Esa tinta corrida no fue por accidente. El trazo se interrumpió bruscamente. Alguien lo sorprendió mientras escribía. No murió escribiendo, inspector. Fue obligado a detenerse. Barnes se acercó un paso. ¿Y cómo piensa descubrir quién fue? Poirot sonrió apenas. Con una trampa. Horas antes del amanecer, Poirot pidió reunir a todos en el vestíbulo de la mansión. Nadie objetó. Los rostros hablaban de fatiga, pero también de un presentimiento inquietante. Todos sabían que estaban en la antesala de la verdad. Poirot subió un peldaño de la escalera central y los miró desde arriba. Esta noche, antes de que rompa el alba, el asesino de Sir Archibald Ashcombe será revelado. Pero no con pruebas físicas. No con huellas, ni veneno, ni residuos de tinta. No, mes amis. Será revelado con lógica, con la única prueba que nunca falla. El comportamiento humano. Nadie se movía. He dejado sobre el escritorio de la biblioteca una copia de la última página del diario. Simulada, por supuesto. En ella, el nombre está completo. He afirmado a uno de ustedes en privado que aún no la he leído. Y dejé la puerta entornada. Poirot bajó lentamente un escalón. Hace exactamente 20 minutos, alguien entró, tomó esa copia, la destruyó y cometió su segundo error. El silencio fue absoluto. El primero, continuó Poirot, fue creer que podía ocultar un asesinato con una tarjeta y una copa de Oporto. El segundo fue no saber que dejé otra copia dentro de un libro de medicina. Todos miraban ahora a el doctor Bellamy. Pero Poirot alzó una mano. No, no fue el doctor. Él no destruye lo que puede reprimir. Tampoco fue Víctor. Demasiado orgulloso. Ni Lady Eugenia, que quiere testigos para cada palabra. Fue alguien que desea desesperadamente que esto termine, sin escándalos. Alguien que ha vivido demasiado tiempo con una verdad escondida entre costuras, como una daga oculta en un vestido de terciopelo.
Poirot giró lentamente hacia ver a Ashcombe, cuyos ojos se mantenían clavados en el suelo. Madame, lo que Clara le confesó la noche antes de su muerte no era una fantasía. Era un pedido de ayuda. Usted lo ignoró. ¿Por qué? Vera levantó la vista. Tenía el rostro pálido, pero sereno. Porque no creí que fuera verdad. Porque Clara siempre decía cosas que no podía sostener. Me cansé de sus lamentos. Pensé que exageraba. Pensé que solo quería atención. Poirot bajó el último peldaño y se acercó. Y cuando Archibald quiso reabrir esa herida, usted no pudo soportarlo. «No lo maté», dijo ella con voz más firme. «Lo juro». Poirot asintió suavemente. «No, lo envenenó. No. Pero la carta... usted la escribió, ¿no? La escribió para provocarlo, para que hablara antes de estar listo, para empujarlo a revelar lo que más le avergonzaba». Vera bajó la mirada, apenas susurrando. «Sí, escribí la carta». No soportaba su silencio. Pensé que si lo forzaba a hablar, se liberaría. No quería su muerte. Poirot se volvió hacia los demás. Y sin embargo, alguien sí lo quería muerto. Alguien que no podía permitir que esa revelación ocurriera. Sus ojos se detuvieron en Camilla Prentice. Ella no retrocedió, pero sus labios temblaban. Yo fui la única que supo siempre todo. Clara me lo confesó. Archibald me lo repitió. Lo escribí en mi diario. Lo escribí. Y él lo encontró. Por eso supo que era verdad. Por eso me pidió guardar la llave. Pero no, yo no lo maté. Juro que no. Poirot respiró hondo. Lo sé, pero usted fue la última en verlo con vida, y sin querer, provocó el instante en que la pluma se detuvo. La sala quedó en un murmullo casi mudo, una pausa que no era de alivio, sino de espera. Poirot no había terminado. La persona que interrumpió esa última página fue quien destruyó la primera verdad. Y pronto, mes a mes, revelaré su nombre. Poirot se retiró, dejando atrás una sala helada, donde el único sonido era el de las conciencias despertando. Capítulo 11. La última verdad. El amanecer no trajo luz, sino una claridad apagada, que se deslizaba con desgana entre las cortinas de Highgate Chase. El cielo era un gris plomizo, como si incluso la mañana se negara a presenciar lo que iba a suceder. Los habitantes de la mansión despertaron con la sensación de estar al borde de algo definitivo. Nadie desayunó. Nadie habló. Las tazas quedaron intactas. Los pasos fueron arrastrados, cautelosos, como si el piso pudiera crujir en respuesta a los pensamientos no dichos. No dichos. En la biblioteca, Hércules Poirot ajustaba su reloj de cadena con un gesto metódico. El inspector Barnes se encontraba de pie junto a la ventana, cruzado de brazos. «¿Está listo para exponerlo todo?», preguntó Barnes. «Oui, inspector. Hoy dejamos de perseguir sombras. Hoy le ponemos nombre al miedo». «¿Está seguro de quién lo hizo?». Poirot lo miró con serenidad. «No solo lo sé, lo comprendo. Y eso, inspector, es más difícil». A las 9 en punto, todos estaban reunidos en el salón principal. La gran chimenea ardía tímidamente, pero no ofrecía calor real. Las sillas habían sido dispuestas en semicírculo, como en un tribunal silencioso. Nadie preguntó por qué estaban allí. Todos sabían. Poirot avanzó hasta el centro de la sala. Sostenía una hoja doblada en la mano. Su voz fue suave, pero clara como cristal.
Mesdames et messieurs, anoche mencioné una página final interrumpida. Un nombre incompleto. B. Fue una distracción, sí, pero también una revelación. Porque quien interrumpió esa escritura creyó que el simple acto de evitar la palabra bastaría para borrar el crimen. Pero se equivocó. Todos contenían el aliento. La noche de la cena, Sir Archibald no estaba enfermo. No fue una muerte natural, fue un asesinato. Pero no a través del veneno ni por medio de la fuerza física. Fue asesinado mediante una maniobra más elegante, más peligrosa. Poirot miró directamente a Victor Ashcombe. Usted, monsieur, encontró la carta antes que... Nadie la destruyó. Se apoderó de la llave y ocultó la libreta. Víctor alzó la barbilla. ¿Y con eso cree que soy un asesino? No, respondió Poirot. Usted fue un cobarde, un oportunista, pero no el asesino. Las miradas giraron hacia Vera. Ella se mantenía inmóvil. Demasiado inmóvil. Poirot dio un paso hacia ella. Usted escribió la carta anónima, movida por frustración y miedo. Pero tampoco fue usted. Vera cerró los ojos, solo por un segundo. Poirot entonces se giró con precisión quirúrgica. Sus ojos se clavaron en Desmond Hargreaves, el abogado. Usted, monsieur, fue quien sirvió la última copa de Oporto. No Archibald. Lo vimos en la fotografía de la cena. Un reflejo en la copa de Vera. Una mano distinta. La suya. No era su lugar. Y sin embargo, se levantó. Desmond se mantuvo en silencio. Usted, que tenía acceso a los documentos, que sabía que el testamento iba a ser modificado, que habría perdido mucho si esa firma se concretaba. Poirot desplegó la hoja en su mano. Y lo que es más revelador, usted tenía conocimiento médico. Lo suficiente como para introducir un compuesto discreto, no rastreable fácilmente, en la copa. Uno que imitaría un infarto, no un veneno vulgar, sino un agente depresor oculto. Desmond alzó la voz por primera vez. Eso es ridículo. Soy abogado, no médico. Y sin embargo, fue usted quien representó a Bellamy en un juicio de mala praxis hace años. Aprendió más de lo que admite. Y sabía qué usar. Sabía cuánto. Vera se llevó una mano a los labios. Víctor se inclinó hacia adelante, murmurando: Dios mío, Desmond. Pero Poirot aún no había terminado. Y lo más importante, fue usted quien tenía el móvil más puro y más egoísta. Archibald iba a desenterrar un escándalo que afectaría a toda la familia, a la firma, a usted. Prefería callarlo para siempre. Desmond se puso de pie. No tienen pruebas. Poirot alzó la hoja. Tenemos una carta. Una copia no destruida. La suya, monsieur. Archibald la guardó como seguro. La escribió usted hace años, aconsejándole que no volviera a tocar el caso de Clara. Que no reabriera viejas heridas. Que un caballero debe saber cuándo enterrar el pasado. El silencio fue absoluto. Poirot bajó la voz, pero cada palabra retumbó. Y cuando vio que Archibald no lo haría... Usted enterró al propio Archibald. Desmond no dijo nada. No negó. No lloró. Solo se dejó caer en la silla, derrotado. Como si supiera que la verdad, una vez liberada, no podía volver a encerrarse. Minutos después, Barnes se lo llevó en silencio. En la sala, nadie se movía. El fuego crepitó, tímido, como rompiendo el hechizo. Poirot miró al resto. A veces, mes a mes,
El asesino no es quien más odia, sino quien más teme el escándalo. El crimen para algunos es un acto de preservación. Giró hacia la chimenea. Sus ojos, serenos, brillaban con una tristeza discreta. Y aún así, siempre arde. Capítulo 12. El comentario de Poirot. 3 días después de la resolución del caso, la calma había vuelto a Highgate Chase, aunque no era la misma que antes. Era una quietud distinta, cargada de ausencias y revelaciones. El cuerpo de Sir Archibald Ashcombe ya había sido trasladado para su entierro privado en el cementerio familiar, lejos de miradas públicas. La prensa apenas comenzaba a murmurar sobre una muerte de alta sociedad bajo circunstancias inusuales. Pero los verdaderos ecos del crimen no resonaban en los periódicos. Estaban aquí, en las habitaciones aún cerradas, en los pasos silenciosos de los que quedaban. Poirot y el inspector Barnes estaban listos para marcharse. La niebla, siempre fiel, envolvía nuevamente los terrenos, como si quisiera borrar las huellas de lo ocurrido. Jamás lo hubiera imaginado, dijo Barnes con el sombrero en la mano, observando por última vez la fachada imponente de la mansión. Siempre creí que el asesino sería uno de los que gritaban más fuerte, no el hombre que apenas hablaba. Poirot, ajustando el guante de su mano izquierda, sonrió con suavidad. «Ah, mon ami, ese es el error más común. El asesino no es quien alza la voz, sino quien tiene más que perder si la verdad sale a la luz. Desmond Hargreaves fue un hombre que se consideraba a sí mismo el guardián del orden, de la reputación, el último baluarte de la corrección familiar. Y para mantenerlo, cruzó una línea invisible. Barnes frunció el ceño. ¿Y qué hará Lady Vera ahora? Eso, respondió Poirot, mirando hacia una ventana del piso superior donde una silueta solitaria se mantenía de pie. No me corresponde a mí. Ella no fue inocente, pero tampoco culpable. Es prisionera de sus propias omisiones. Eso será castigo suficiente. El inspector asintió. Un carruaje los esperaba ya en la entrada principal. ¿Y Víctor? Poirot ladeó la cabeza con cierto pesar. Víctor, monsieur, es un hombre que vive de fantasmas, fantasmas que él mismo ayudó a crear. Clara no murió por un solo acto, sino por una cadena de indiferencias, negligencias y traiciones pequeñas. Todos la empujaron. Solo uno la mató, pero nadie la sostuvo. El carruaje partió lentamente por el camino cubierto de hojas húmedas. El paisaje se desdibujaba detrás de la niebla. Dentro del coche, Poirot permanecía pensativo, mirando a través del cristal empañado. Barnes rompió el silencio tras un rato. ¿Cómo supo que fue Desmond? Poirot se giró levemente. No lo supe al principio, pero el vino fue servido por alguien que no debía levantarse. Un gesto insignificante, pero en una casa tan estructurada como esta, es un detalle que grita. Y luego vino la reacción, o más bien, la falta de ella. Barnes levantó las cejas. ¿La falta? Sí. Todos los demás mostraron miedo, vergüenza, ira, emociones humanas. Desmond, en cambio, mostró eficiencia. Se ocupó del cuerpo. Ordenó llamar al médico. Controló la escena, como si ya supiera lo que había pasado. Poirot se reclinó contra el respaldo. Además, era el único que entendía la amenaza real de Archibald, no el testamento, sino su confesión pública. La destrucción de la imagen familiar. Lo mató para evitar el desorden. Irónicamente causó el caos que tanto temía. Barnes asintió, admirado. ¿Y la libreta?
La encontró en el compartimento gracias a la llave que Víctor robó. Exacto. Pero Víctor no sabía lo que había dentro. Solo quería ocultar lo que lo vinculaba a Clara. Un pecado de cobardía, no de crimen. El coche avanzó bajo ramas desnudas, hasta que la mansión desapareció por completo entre la bruma. Poirot se mantuvo en silencio, como si saboreara el peso final del caso. ¿Algo más?, preguntó Barnes. Poirot sonrió por última vez. «Oui, hay algo que siempre me fascina, inspector. Un crimen puede resolverse con lógica, pero sus consecuencias, esas son impredecibles. En Highgate Chase se mató para ocultar el pasado, y sin embargo, lo único que ha sobrevivido es precisamente eso, el pasado». Esa noche, en su habitación de hotel en Londres, Poirot encendió una pequeña lámpara de escritorio y colocó con cuidado la libreta de Sir Archibald sobre la mesa. La hojeó por última vez. La última página seguía allí, incompleta. El nombre es... El detective cerró el cuaderno. No era necesario completarlo, la verdad ya había sido dicha. Y como todo lo que es verdaderamente importante, no necesitaba más tinta para ser imborrable. Con un suspiro leve, Poirot se incorporó, alisó el pañuelo de su solapa y murmuró para sí mismo: «Las pequeñas células grises han hecho su trabajo». Una vez más apagó la lámpara, y el silencio, ahora sin sombras, descendió suavemente sobre la noche.